Eso graba. Bien, continuamos entonces con el desarrollo de la unidad temática concerniente al español americano. Adelante, Carla. Ok, a mí me corresponden tres rasgos definitorios del español americano, que son el marinerismo, el amerindismo y el africanismo. Y antes de adentrarme en eso, me gustaría hacer más o menos una introducción para dar un poco de contexto a lo que se está hablando. Con respecto a la revisión crítica de rasgos definitorios, por supuesto que se trata de una caracterización del español americano frente a la modalidad castellana y a la centronorteña peninsular. Y es importante acotar que esta caracterización hasta los años 60 del siglo XX se realizó más que nada como una impresión generalizada, sin bases realmente fuertes. En los años 60 del siglo XX empieza una nueva etapa de la dialectología histórica hispanohablante que se ve marcada por el empeño de filólogos y lingüistas de, digamos, utilizar metodologías más adecuadas y además remitirse a fuentes documentales originales para lograr una caracterización que pueda comprobar y tal vez incluso desmentir la falsedad de algunas de las impresiones que se habían dado hasta el momento. En este sentido, Lope Blanche nos dice algo que es bastante vital, que es que a pesar de que muchas de esas caracterizaciones realizadas por autores puede tener un fondo de verdad, es cierto, es importante notar que muchas de ellas contribuyeron a la simplificación, incluso a la deformación y alteración de la realidad lingüística de la época, y es por eso que Obediente considera que es vital matizar esta caracterización, sobre todo de forma muy crítica. Entonces, con respecto a los marinerismos, se trata de una mezcla entre lo temporal con lo dialectal peninsular, que muchas veces también va a venir mezclado con innovación americana original. La situación responde, por supuesto, a un hecho histórico que es la influencia de los marineros en la colonización y conquista de América. Eh, por supuesto que estos marineros son los encargados de traer a viajeros de todo tipo a América, y en ese viaje, digamos, los viajeros se impregnan del léxico y de la jerga de los hombres de mar durante un viaje, digamos, relativamente largo, y una vez que llegan a tierra firme, estos, digamos, voces que servían para referirse a cuestiones meramente marítimas, empiezan a servir por referentes más o menos similares en tierra firme, y para ello se empiezan a utilizar estas voces. También es importante mencionar que la mayoría de las comunicaciones con América se van a dar por vía marítima y fluvial, y eso va a servir o va a contribuir a que se conserven este tipo de habla en América. Otra cosa que es importante distinguir según Obediente es la diferencia entre los auténticos marinerismos y algunas voces que se confunden con marinerismos, pero que realmente ya tenían en España significaciones que son corrientes hoy en día. Por ello es que se habla de la mezcla entre lo temporal y lo dialectal peninsular. Ahora, entre los muchos ejemplos de marinerismo, yo destaqué cuatro que me parece que son relevantes porque sirven para distinguir lo que es realmente el marinerismo con algunas voces que se confunden con marinerismos. El primero es el caso de abarrotar. Abarrotar significa asegurar la estiva del buque cubriendo los huecos con barrotes. Posteriormente no se empiezan a cubrir estos huecos con barrotes, sino con alimentos, sobre todo que ocupen poco espacio. Y a esos fardos, que es como esas bultos de comida, se le empieza a llamar abarrotes. Posteriormente se le empieza a llamar abarrotes a los mismos artículos, e incluso se le empieza a llamar así a los mismos establecimientos de venta de estos artículos. Esa mezcla entre llenar y entre mercadería es lo que hace
abarrotar posteriormente adquiera el sentido de saturar tanto el mercado de un producto que incluso se comience a despreciar el producto por abundancia excesiva. El segundo caso es votar. Votar antiguamente ya refería a lanzar, arrojar o tirar, y esa es la significación que se va a conservar en casi toda América y en algunas áreas de habla leonesa y gallego-portuguesa. Pero en el resto de España no va a tener ese sentido, sino que más bien va a adquirir otro de más o menos de arrojar con violencia, e incluso se va a especializar en sentidos como echar un bote al agua. En ese caso tenemos lo que sería uno de muchos occidentalismos hispánicos. Esto de acuerdo con Corominas y Pascual, y es el ejemplo perfecto del mantenimiento en América de un vocablo que ya estaba anteriormente en la península, es decir, no es exactamente un marinerismo. El siguiente es rancho. En el caso de rancho pasa que hay muchos que lo consideran un marinerismo partiendo de la idea de que es el lugar de embarque donde los marineros se alojan para dormir, para quedarse, pero Corominas y Pascual también hacen una diferenciación importante, que es que dicen que desde antes en América, o sea, ya existía la palabra en América para significar todo tipo de vivienda provisional para todo tipo de viajeros, independientemente de a qué se dedicaran. Sobre todo, la palabra la utilizan los soldados, más que los marineros incluso, y se van a referir a chozas o a guaridas para los indígenas americanos. Esa significación rural e incluso pobre va a alcanzar incluso a los criollos. Entonces, a pesar de que los marineros van a tener influencia en la difusión de esa voz, va a ser más que nada algo de los soldados conquistadores, y bueno, por supuesto que en América conserva mayor vitalidad, a pesar de que es importante destacar que tiene variantes de sentido según la región. Y finalmente zafar es una voz que en castellano ya ha sido un término náutico para lo que se entiende como desembarazar la nave de cualquier cosa que sea innecesaria. Sin embargo, es importante notar que esta voz ya existía en el gallego antes, desde antiguo, con sentido de irse. Luego va a pasar a usarse para la nave que es desencallada, y digamos que esa flexibilidad en el sentido de la palabra va a permitir que en América cobre un sentido más amplio, y bueno, el sentido que cobra en América, como sabemos, pues es incluso de valor, o sea, tiene un valor transitivo, un valor intransitivo, incluso un valor pronominal, como es zafarse, con sentido de soltarse, librarse o escaparse. Y este ejemplo es bueno y me gusta porque es el ejemplo perfecto de la mezcla entre la conservación de una acepción dialectal antigua en España con innovación original americana. Continuando con los amerindismos, pues es innegable que la lengua español americano ha estado marcado y ha tenido la huella de las lenguas aborígenes. Lo que habría que discutir sería entonces su nivel, su grado y su difusión. Entonces, no se trata o por lo menos Obediente nos dice que no se trata de discutir los amerindismos léxicos que van a pasar al español general e incluso a otras lenguas europeas, porque en ese caso estamos hablando de las primeras lenguas aborígenes que entran en contacto con el español y que además vienen a referir realidades únicas de América, que tenía América para ofrecer al mundo y que por ende quedan en el español y en otras lenguas europeas. No se trata, porque Obediente dice que no se trata de discutir esto, porque pues se trata de algo que no caracteriza al español americano. Él quiere enfocarse en las que lo caracterizan, y para ello hace dos distinciones. La primera son las palabras procedentes
de una lengua indígena desaparecida. Son palabras que sirven para referir una realidad más o menos única de un territorio y que se mantienen a pesar de que la lengua indígena ya ha desaparecido. Es importante mencionar que estas palabras son escasas a pesar de que la frecuencia del uso de algunas pueda ser más o menos elevado. Por ejemplo, tenemos arepa y auyama, que viene del cumanagoto, para obviamente el español venezolano. Y en segundo lugar, nos pone los casos donde hay elementos directamente propiciados por la realidad en un lugar donde se da el bilingüismo y particularmente un territorio donde la lengua aborigen sigue en uso. En ese sentido, la contribución no es solo léxica, sino incluso morfológica. Tenemos el ejemplo, que lo tengo aquí, que es en Quichua, en zonas donde todavía se habla Quichua, perdón, el morfema posesivo y al final de palabras, como por ejemplo en la palabra naranjitay, que significaría entonces mi naranjita. O en guaraní, el morfema plural cuera, como sería en el ejemplo de amigo cuera, en vez de decir amigos. En este sentido, Lope Blanch nos dice algo importante, que es que como esta lengua va a estar sobre todo en el habla informal y en el habla familiar, él nos dice que la lengua española como estructura se ha mantenido bastante firme y sobre todo en un sentido morfosintáctico, y bueno, no sobre todo, sino en un sentido morfosintáctico y fonético, se ha mantenido bastante firme, y la influencia o la penetración que haya podido tener cualquier lengua aborigen es realmente mínima y completamente superficial. Otra cosa que se discute del amerindismo es la entonación y el ritmo. A pesar de que se ha discutido, por supuesto, que esto pueda venir de las lenguas indígenas, también se ha discutido que sea algo que pueda surgir de un elemento prehispánico, pero esa idea no es aceptada completamente y realmente no existen estudios concluyentes al respecto. Lo que sí se dice es que por la entonación y el ritmo del español americano se le podría relacionar o se podría confundir a un hablante español americano con un canario, pero nunca con un peninsular. Pasa que los tonillos del español americano realmente no se pueden comparar con nada en el español europeo. O sea, sí, son únicos, digamos. Ahora voy con el africanismo. También, claro, el español americano se ha visto muy influenciado por la lengua africana, sobre todo en territorios donde hay una importante población negra o mulata, como tengo aquí, que sería, por ejemplo, las Antillas, el litoral continental del Caribe, la costa del Pacífico de Panamá, Perú y la región de La Plata. Sin embargo, con el africanismo pasa algo un poco más complejo e incluso polémico, diría yo, que es que Obediente nos dice que la profundidad y la extensión de estos africanismos ha sido exagerada, sobre todo por los autores criollistas, que han atribuido a rasgos fonéticos y gramaticales, o sea, han atribuido estos rasgos a africanismos en zonas donde, por ejemplo, o sea, antes de que llegaran ya va, discúlpame que no me supe expresar, los criollistas han atribuido rasgos fonéticos y gramaticales a la lengua africana en zonas donde ni siquiera llegó la lengua africana, o en zonas donde ya existían estos rasgos mucho antes de que llegara la lengua africana. Algunos de los rasgos que se consideran en este sentido, o que se dan como africanismo en un sentido fonético fonológico, es, por ejemplo, el paso de la fricativa palatal sonora y la frical postalveolar sorda al nasal palatal sonoro. Eso, como se ve, por ejemplo, en el paso de llama a ñama, o de chato a ñato. En segundo lugar, tenemos la confusión entre el aproximante lateral sonoro y el vibrante simple.
creo. Y en tercer lugar tenemos el debilitamiento de la fricativa alveolar sorda. Por otro lado, se dan lo que son los supuestos calcos gramaticales o lo que se ha dado como calcos gramaticales, que son, por ejemplo, la no inversión del sujeto en frases interrogativas, como se ve en la frase ¿quién tú eres? En segundo lugar, la doble negación, como se vería en la frase yo no quiero no, o construcciones que puedan resultar redundantes del tipo hijo macho o hija hembra. Frago García nos hace una puntualización que es muy importante al respecto, que es que dice que cuando llegaron los africanos a América eran de tan diversas castas que era muy complicado que pudieran constituir una uniformidad lingüística que pudiera tener realmente alguna influencia sobre la lengua dominante. Eh, Todos hablaban lenguas diferentes, estaban eh, como unidos únicamente por el español y, o sea, no existía un posible sustrato, no podían comunicarse entre ellos, mucho menos llegar a influir en la lengua española de la época. Eh, por ello es que dice que si existió una influencia fue una penetración superficial y eso en caso de que hubiera zonas donde había grupos predominantes por encima de minorías lingüísticas. Incluso se da que muchos de los africanismos léxicos son introducidos por españoles y no por africanos, como es el caso de ñame, banana o guineo. También es importante mencionar que antes de la colonización y conquista de América y antes de la trata, por supuesto, de esclavos africanos, ya había habido un contacto previo con el africano subsahariano, no solo por correrías mercantiles, sino también por la entrada a España por Portugal de muchos africanos que llegaron a Sevilla, a Cádiz, a Huelva y a Valencia. Es de este modo que los andaluces y canarios van a conocer, bueno, todos los españoles van a empezar a conocer más o menos los elementos propios del continente y los andaluces y canarios van a conocer frutos de la tierra que van a esparcir por la lengua sin alterarlos realmente lingüísticamente. Ahora, en cuanto al léxico de origen africano, Obediente nos puntualiza que está muy mal estudiado. Nos dice que se atribuye a origen africano palabras cuya etimología por lo general o se desconoce o es de origen hispánico, como es el caso de mondongo y bululú. Entonces, los afronegrismos confirmados, según Obediente, son banana, por ejemplo, bemba, ñame y quilombo. Ya me lo había mencionado previamente, que fue introducido por los españoles. Y algunos afronegrismos que son probables serían, por ejemplo, guarapo o malanga. Finalmente, me parece importante la puntualización que hace Lipski al respecto, que es que ninguna innovación realmente importante en pronunciación, morfología o sintaxis se va a deber a las lenguas africanas. Todos los elementos que ya mencioné antes, como la no inversión del sujeto en frases interrogativas, todo eso ya tenía semillas en el español colonial. Y si hubo una influencia en zonas donde había una habla africana mayoritaria, entonces esa influencia nada más reforzó procesos que ya estaban en marcha y los llevó a su conclusión lógica. Por supuesto que él dice que la influencia del africano es innegable, pero sí llama la atención con respecto a una tendencia que suelen tener los autores a atribuir a influencia africana fenómenos que con toda seguridad ya existían en el español peninsular, incluso en el hispanoamericano. Eso es todo. Muy bien, Carla.